Para conversar sobre el tema y recogiendo también un poco las impresiones frente a esta decisión con el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, a quien ya tenemos en la línea. Congresista, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Cibric, muy buenas tardes a todas las personas que escuchan el programa. Bueno, básicamente agradecerle, por supuesto, esta entrevista y preguntarle directamente, ¿ha surtido efecto, no es cierto, la presión de parte de ustedes, del sector opositorio, a raíz de su conferencia de prensa, la postergación de la semana pasada, para poder tener este adelanto y que el día de mañana se solucione el caso del señor Llovera? Sí, mira, yo lo primero que quisiera decir es que saludo que haya vuelto la sensatez a la mesa directiva del Congreso de la República y que se deje de lado posiciones extremas para llegar a consensos. Eso es el camino. Acá en el Congreso, la presidenta del Congreso justamente tiene la responsabilidad de hacer funcionar el Congreso y llegar a consensos. No es el Congreso de la República un lugar para imponer ideas, es un lugar para debatir ideas, para llegar a consensos, para votar y aprobar por mayoría en forma democrática los proyectos de ley o las decisiones que se tengan que tomar y dar un ejemplo al país en ese sentido, pero no de estar en este plan. Yo sí creo que la oposición ha insistido en un tema que es fundamental y es el sentir no del Congreso de la República, es el sentir de todos los peruanos. No queremos corrupción y si alguien está sentenciado por la Corte Suprema, nosotros tenemos la obligación de cumplir la sentencia. Ahora, pero congresista Tubino, yo escuchaba un poco las palabras de su colega, bueno, de otra bancada, pero en fin y al cabo congresista, igual que usted, Mauricio Mulder, que decía básicamente que el nacionalismo, al convocar a la cosa la discusión, o postergar la discusión hasta el viernes, era básicamente parte de una pataleta, y que el nacionalismo y el oficialismo estaba siendo infantilista. ¿No les parece que ustedes, por un asunto, por un tema en concreto, postergar el tema de la discusión, o al menos escuchar al señor Cateriano en su explicación sobre las facultades extraordinarias, hacían también en parte una pataleta? ¿No ha sido una pataleta de la oposición? No ha sido una pataleta de la oposición, porque este es un tema que ya tiene tiempo y no podemos seguir avalando la presencia de una persona que no puede estar en el Congreso, así de simple. Y entonces no es un tema de un día, es un tema que ya la presidenta del Congreso lo tenía ya desde el 15 de mayo. Entonces, es un tema ya tenía que resolverse. Ahora, haber hecho la primera citación al día viernes, la verdad que no tenía ninguna lógica, ningún sentido, era como salir a pechar a la oposición, cuando lo que tiene que hacer la presidenta del Congreso es salir a buscar consensos, es al revés su trabajo. Ahora, y con respecto a que el señor Llovera pueda haber sido un posible aliado para el nacionalismo, bueno, digamos, el nacionalismo de aliados ya ha perdido muchísimo, de congresistas también, y la pregunta es, bueno, un señor o un miembro de la bancada Frente Amplio y Acción Popular, que no es una bancada necesariamente aliada del oficialismo, ¿realmente hacía la diferencia? Sí, porque mira, él ha estado prácticamente votando en todo con el oficialismo, inclusive dejando de lado a su bancada en algunas cosas. Entonces, esa ha sido la defensa cerrada que se le ha hecho por parte de Gana Perú, pero todo tiene su límite, ¿no? Yo creo que esto ya había colmado el vaso de agua y ya era hora de que se tomara esta decisión. Yo saludo de que se haya vuelto a la sensatez en la mesa directiva del Congreso. Ahora, ¿se va a tener que ver también o discutir o poner en agenda la moción de censura que habría en contra de Ana María Solórzano como presidenta del Congreso? Bueno, ese es un tema que seguramente se va a ver el día de mañana y yo creo que lógicamente esto no es intentar un gana-gana, sino, vuelvo a insistir, consensos. Nada de, como se dice en nuestro lenguaje normal, nada de piconerías, sino que acá tenemos que llegar a consensos y actuar en forma democrática, profesional y velando por los intereses del Perú. Y finalmente, con respecto a esta agenda entonces del día de mañana del Consejo Directivo, luego de ello, ustedes como oposición no tendrían ningún inconveniente entonces en ya no retirarse, sino quedarse y escuchar al señor Cateriano y sus explicaciones para ver si dan o no el voto de las facultades. Mira, si ya no hay nada que los detenga, no hay ningún pero. No, esperamos que el día de mañana
fluya bien el tema en el Consejo Directivo, que haya el compromiso de la presidenta del Congreso de poner en conocimiento mediante un documento al Jurado Nacional de Elecciones que se pone pues a disposición al congresista Llovera, y el jurado es el que tiene que dar su última palabra al final. ¿Ustedes ya tienen como bancada alguna postura sobre si dan o no dan las facultades? De repente sí en materia de seguridad y no en materia económica, o no en las dos. Mira, todo esto que ha venido sucediendo ya de unos días atrás ha llevado a una decisión por parte de la bancada de no dar estas facultades. Ahora, eso es independiente a participar pues en un debate, ver cómo se presentan las cosas, y no quiere decir de que porque en algún momento uno haya tomado una decisión política, esa puede variar, o hay que ver ese tema de forma profesional, como lo digo. Así que vamos a ver, que ojalá que todo esto se resuelva y que el ministro Cateriano esté próximamente acá en el Congreso. Usted va a depender entonces, su respuesta es que va a depender básicamente de las explicaciones, porque no hay ni un sí ni uno seguros. No, por supuesto que tenemos que escuchar las explicaciones y participar en el debate. Nosotros queremos hacerlo. Superado este impasse, el Congreso retoma pues sus actividades de forma normal. Nosotros, por supuesto, en las comisiones hemos seguido trabajando, dando consensos, dando nuestra participación. Yo acabo de salir de 2 comisiones. Así que el Congreso no es que el Congreso ya está paralizado. Lo que ha sufrido un problema, un impasse, ha sido el Pleno del Congreso. Bien, congresista. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Veremos en qué devenga o qué deviene toda esta situación el día de mañana. Que tenga buenas tardes. Sí, muchas gracias por el contacto y siempre a disposición de ustedes, porque tienen un programa serio, democrático, que nos da la oportunidad a todas las corrientes políticas para expresarnos. Muchas gracias por eso. Bien, buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes. Congresista Carlos Tubino, de la bancada del Fujimorismo, Fuerza Popular, aquí en Radio Exitosa 96. Muchas gracias por eso. Bien, buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes. Congresista Carlos Tubino.